Good morning, everyone. Buenos días a todos. I just want to say thank you to everyone to let me be here this morning. Quiero darle gracias a todos por permitirle estar aquí. And thank you for my friend for translating for me. Gracias a mí por ser el traductor. Last year I was here. El año pasado estuve aquí, But you guys was in another building. en el otro local. Yes. And it was, when I come, the GPS bring me here this morning. Cuando vine esta mañana, And the GPS bring me here. When they bring me here, when I come here. cuando vine esta mañana, Mm-hmm. Well, I don't understand what you're saying. You have to talk to me in English. no, bueno, Okay. The GPS, you know what GPS? no, no. Okay. GPS. Maps. Con el map. GPS. Right. Well, let's say it this way. The map take me here. El mapa me llevó aquí. And I said, no, that's not Y it. no es aquí, decía. And I told the pastor, no, you take me to a wrong place. Creo que me trajeron. I need you to take me to Pastor Christian Church. I want you to take me to. Quería ir a la iglesia de la iglesia de la iglesia. Well, then the pastor said, no, stay right here. No, le dijo, ese que estaba bien en el lugar fue. Then I realized I was wrong. Y se dio cuenta de que estaba. So I do apologize. But thank you for allowing me to come here. I want to show you this. Gracias por permitirme estar acá. Quiero mostrarle esto. Last year when I El come año pasado cuando vine. and I left and I went to Haiti. Me fui y me fui a Haití. Yes, and I do a mission trip. And I was given out the backpack. Let them know. Ella está relacionada con las misiones y fue a Haití y regaló unas mochilas To a children. los niños. This morning you do something that I was really appreciate. Esta mañana hicieron algo que realmente aprecio, Because you have everybody pray as a group. porque oraron en un grupo. When I was praying, I asked the Lord to give you one verse. I asked the Lord to give me a verse. What was it? Ella le preguntó al Señor que le diera un verso. Alright. Tell him Isaiah. Olvide el teléfono. Okay, Isaiah 65 verse 24. I want you guys to read it for me in Isaías time. 65:24. Y me gustaría que ustedes lo pudieran leer. Okay, I am going to read it in Creole because I have some Haitian people here. Lo voy a leer en creol porque hay algunas personas acá. And I want you to read it for them because they are children. Lo voy a leer en español. Okay. Esaïe 65 verset 24. Avant même yo fin la prière, m'a bien temps répondre yo. Avant même yo te fermé bouche yo, m'a bien temps ba yo tout ça yo t'a demandé. Esta es la versión de Dios habla hoy. Isaías 65:24 dice: antes que ellos me llamen, yo les responderé. Antes que terminen de hablar, yo les escucharé. Amen, amen. So, what I mean by this, Lo que quiero expresar con esto, I just want to let you know God is answering your prayer. lo que quiero mostrarle a ustedes es, But it's up to you to receive it. quiero mostrarles este mensaje, pero es decisión de ustedes si lo reciben o no. Okay, thank you so much. That's all I want to say, but I want to tell the Haitian people what I said. Okay. Thank you very, very much. Ahora va a hablar a los que. Alright, semble di, mwen te li nan Esaïe 65, verset 24 ki te di, avan men nou ouvri bouche nou, mwen gen tan ban, pou nou te la prière, mwen gen tan ban nou tout sa nou te mandem nan la prière. Now, ça c'est ou même qui connaît, est-ce que prière que tu fais ou que tu adressé à bon Dieu, est-ce qu'on recevoir? Parce que bénédiction est là, c'est pour connaître est-ce qu'on va recevoir ou non. So, bon Dieu, vous pouvez nous verset ça, on souhaite que vous ayez pour. Amen, May I amen. say it? Now, tell the children people, the Lord just sent me here to give this verse to them. I don't know if I'm coming back again, but it's up to the Lord to send me Ella back. me dice que le digan a ustedes que Dios les mostró ese mensaje, pero es decisión de ustedes nuevamente si lo toman o no, porque no sabe si volver otra vez a Chile. Yes, because normally when I come, last year I was at the service in here in Alagente, but this year we're going to have a service. I'm trying to have a service
Santiago. El año pasado cuando vino, ella hizo el servicio acá con los haitianos en la Casa Cristo, pero creo que ahora lo va a hacer en Santiago. So we can touch more more lives. We want to get the people to come and receive Christ for their Savior, to accept Christ for their De Savior. tal forma que puedan recibir más personas allá en Santiago que puedan recibir a Cristo en su corazón. Because we're looking for a soul. Estamos buscando por almas. Because God has said, go and fish. Porque Dios dijo, ve y Right. pesca. Okay, so we gotta go, right? But I want you guys to join me. I'm not alone with this. I come from United States by myself, but I have all of you here with me. Y ella dice que no está solo aquí. Viene de Estados Unidos, muchas personas están con ella aquí con un teléfono. O sea, la representa muchas personas de Estados Unidos. No solamente, solo ella está aquí, sino que muchas personas de Estados Unidos le dan soporte a ella. Y por eso está aquí. All right? Thank you. Muchas gracias. Amén. Sí, una gran bendición tenemos